Buenas tardes, Dios les bendiga. Te hablo del profeta Oscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, del Ministerio de Fuego Profético de las Naciones. Vamos a comenzar hoy nuestros jueves evangelísticos con enseñanza de la palabra, porque es muy importante aprender la palabra de Dios y más en estos tiempos. Así que vamos a estar hablando hoy de las 10 pruebas que Dios le puso a Abraham antes de ser llamado luego el padre del pueblo de Dios, el amigo de Dios, el hombre de confianza del Señor, el padre de la fe también se lo llamó. Así que vamos a comenzar con una oración. Elsa, si podés orar. Bueno, te damos gracias, Señor, por una noche más de enseñanza. Como siempre te pedimos, abrir nuestra mente, Señor, nuestros corazones, para que todo esto que estamos aprendiendo, que viene de ti, Señor, lo podamos aplicar a nuestras vidas, lo podamos contar, para que los demás, Señor, que no te conocen, sepan, Señor, que tu palabra es lo único que nos edifica. Tu palabra es nuestra ley, Señor. Por eso te doy gracias. Bendice, Señor, a cada una de las personas que estén interesadas en escuchar este mensaje. Bendice al profeta también, Señor. Gracias porque lo usás, Señor, para bendecirnos. Lo usás, Señor, para enseñarnos, para darnos conocimiento. Que eso, como él acaba de decir, hace mucha falta en este tiempo. Tener siempre, Señor, tu palabra a flor de labios para poder transmitirla. Pero principalmente para vivirla nosotros, tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús. Dejo esta hermosa reunión en tus manos, Padre amado. Amén. Amén. Gracias, Pastora Elsa. Vamos a una pequeña alabanza y ya comenzamos con esta palabra que vino por revelación de Dios.
sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Alvarado. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, porque mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórame. Esta noche, ¿alguien puede cantar junto a Fermín Monroy? Gloria a Dios es una colección que les recomiendo de muchos cantantes latinos especiales. Pero bueno, vamos al tema porque si no, no va a dar el tiempo y calculo que lo vamos a tener que extender hasta el próximo jueves también. ¿Lo está escuchando bien? Bueno, bienvenidos los que llegan temprano, siempre, como siempre, venga cuando quiera, no importa, pero bueno, gloria a Dios. Vamos al tema porque les cuento. A mí me gusta mucho mirar cine, series, pero más que nada películas que tengan que ver con, o series que tengan que ver con referencias históricas y se respete la historia. Yo soy un fanático de la historia del mundo, de todos los hechos que han ocurrido en la tierra y, por supuesto, de la palabra de Dios y la historia del pueblo de Dios. Y en una serie que trataba de la Segunda Guerra Mundial, de cómo en la Francia ocupada por los nazis, un grupo de norteamericanos y gente ayudaba a escapar a los judíos, eran perseguidos por los propios franceses, judíos franceses que perseguían a los judíos para quedar bien con Alemania. Llegan a un punto que son acorralados por tropas y ya no había otra cosa que cruzar el mar Mediterráneo hacia las costas de España o subir por las montañas de los Pirineos. Y un anciano rabino que se afeitó su barba, cambió su fisonomía para que no sepan que era rabino, y cuando llegan a un punto donde dice, pero usted a su edad, con 85 años, va a poder resistir las alturas de los Pirineos, cruzar por la nieve. Y él le dice una frase que me quedó: si Abraham pudo soportar las 10 pruebas que Dios le puso, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si yo no lo hago, sería una falta total de fe a Dios. Dicen Dios en hebreo. Entonces me quedó pensando cuáles serían esas 10 pruebas que Dios le puso a Abraham. Y esto no es muy comentado por los teólogos ni los pastores, pero sí en el pueblo judío lo tienen como algo ejemplificador de cómo Abraham, sin H,
en el medio, luego fue transformado en Abraham, el amigo de Dios. Se lo considera el padre del pueblo hebreo por los judíos. En el Talmud y en los comentarios de la teología hebrea aparecen las 10 pruebas que tuvo que soportar Abraham para poder cumplir con Dios y luego ser el patriarca, el padre de los padres, el origen del pueblo hebreo. Entonces vamos a ver, y yo escribí este mensaje, porque para un judío hoy día que no pueda soportar pruebas que Dios te pone es falta de fe. Y para un judío practicante, no un cristiano, estoy hablando de, estos son comentarios de rabinos judíos. Para un judío practicante, la falta de fe es el pecado más grave que hay. No la fornicación, no lo que vemos cotidianamente, sino el no confiar en Dios. Y aquí enumera, este es el relato del Talmud, de un rabino, Rabí Eleazar, y puso las 10 pruebas que Dios le puso. Número 1 pone aquí, Nimrod intenta asesinar a Abraham y se oculta de él durante 13 años, fue perseguido. Su vida corría peligro, su familia corría peligro, todo corría peligro. Y me quedó marcado el número 13. David, ungido rey, y 13 años después fue coronado rey con la muerte de Saúl. Prueba número 2. Abraham es arrojado al fuego y sobrevive en Ucaldistán. Tercero, Abraham debe abandonar su tierra. Dios le ordena que abandone su tierra, donde tenía riqueza, ganado. Lo único que no tenía era un hijo. Número 5, la quinta prueba. La cuarta prueba, perdón, hay hambre en toda la tierra de Canaán. Soportó una hambruna como nadie, Abraham y su tribu y el pueblo que seguía a Abraham. Número 5, otra prueba de fe para Abraham. Sara es capturada por el faraón y por miedo, por no confiar en Dios, ¿qué hizo Abraham? Dijo, no es mi mujer, es mi hermano, porque Sara era bellísima. Sexto, o sea que, bueno, después lo voy a explicar esto. Sexto, la guerra contra los 4 reyes que capturaron a Lot. Recuerde que Abraham y los 318 que reunió de su casa, sirvientes, empleados, parientes de sangre, fueron a rescatar a Lot y tuvieron que combatir contra 4 reinos para hacer el rescate de Lot, su sobrino. 7. El pacto de Ben Jabodam, donde se le mostró a Abraham los 4 exilios que sufrirían sus descendientes. Y si usted ve la historia bíblica, 4 veces el pueblo de Dios fue exiliado de su tierra y tuvo que volver a Canaán, hasta el día de hoy. La octava prueba, la mitzvah, o la circuncisión, Abraham cometió, ordenado por Dios, no cometió, perdón, la mitzvah, ¿qué significa? La circuncidarse a sí mismo y a su hijo. Él se circuncidó solo. Todo esto lo voy a explicar luego. La orden de expulsar a Ismael y a su madre. O sea, repudió su propia sangre. Porque si bien era hija de la esclava egipcia, negó, expulsó a su propia sangre, que luego tuvo que redimirlo. También lo vamos a explicar. Recordemos que los ismaelitas, que fueron enemigos del pueblo de Dios durante años, lo siguen siendo hasta ahora. ¿Por qué? Por esta expulsión. De ahí descienden de los ismaelitas de Agar,
y su hijo Ismael descienden los musulmanes. Y no es casualidad que hasta hoy día hay 3 naciones musulmanas ya atacando a Israel e Israel defendiéndose. 10ª, la aqueda, la orden de ofrecer al hijo como sacrificio. Tuvo que ofrecer a su propio hijo que tanto esperó en sacrificio. Pero dice la Biblia que Abraham obedeció. Esto quiere decir que después de la 10ª prueba, al llegar al borde de cometer el parricidio, Abraham ganó el favor de Dios total. Otro rabino, corroborado por un historiador romano, Maimónides, dice que Abraham, primera prueba, debe abandonar su tierra, hay hambre en la tierra de Canaán, Sara es capturada por el faraón, y él dijo, mintiendo que era su hermana y no su esposa, la guerra contra los 4 reinos para recuperar la vida de Lot, su sobrino, el tomar a Agar como esposa, la mitzvá, la circuncisión a sí mismo, que es pecado en la religión hebrea. Sara es llevada al palacio de Abimelech, donde casi es entregada a otro hombre. La expulsión de Agar, la esclava egipcia, la expulsión de Ismael, su hijo, y la aqueda. La aqueda se dice en hebreo la obediencia máxima, lo que hizo Abraham para rescatar a su hijo, para que obedecer a Dios, perdón. Entonces, si vamos al punto y vamos a la Biblia, en Génesis 12, 10 al 13, léelo, Elsa, por favor. Génesis 12, del 10 al 13. Esto es simple falla de fe. Abraham cometió falta de fe. Adelante, Elsa. Génesis 12, del 10 al 13. ¿No se escucha? Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Amén. Yo le puse a este pensamiento que vino luego de ver esa frase en una película, serie, que realmente hay momentos de nuestra vida que la fe en Dios falla. Y aquí estamos viendo cómo Abraham falla en su fe, inventa una estratagema, miente, le dice, porque en ese momento no era Sara, era Sarai. Sarai era mujer estéril, Sara la estéril. ¿Y por qué no había bendición de lo que tanto anhelaban los dos? Porque fallaban en la fe en Dios. Y a lo que voy con este mensaje, que no importa las circunstancias, sino que siempre hay que tener fe en Dios a pleno. O sea, un poco de reflexión nuestra debería remover algunas dudas y preguntarnos qué es una preocupación. Preocuparse significa, en el idioma español, me ocupo previamente, planifico previamente lo que va a ocurrir. Y creo firmemente que eso no nos corresponde. No debemos preocuparnos. Debemos ocuparnos, sí, pero después que oramos a Dios, que Dios intervino y que Dios puso su mano sobre nosotros. Porque nos vamos a ocupar de recibir las bendiciones de Dios por la obediencia. ¿Sí? Ahora, ¿toda preocupación es una falta de fe? No, somos humanos.
somos de carne y hueso, imperfectos, sabemos que debemos o que tenemos esa falencia. Pero ¿por qué no empezar hoy, en base a los ejemplos que vamos a ver hoy, de tratar al menos, de dejar de preocuparnos, de tener más fe en Dios y poner nuestra fe en obra? Dejar que Dios sea quien nos dé esa paz, esa tranquilidad que tiene un verdadero hijo de Dios. No como Abraham, que pensó que como su mujer era muy bonita, la iban a creer que era su esposa, y si él decía que era su esposa, lo iban a matar para robársela. Mire toda la película que se hizo este hombre, porque iban a Egipto a buscar alimento, a una tierra desconocida, una tierra dura, difícil, tradicionalmente muy mercantilista, o sea, todo el dinero y poder valía y podían hacer lo que querían. Pero no importa las circunstancias, debemos ver las circunstancias desde la perspectiva de uno que enfrenta al futuro como uno que no cree en un Dios soberano, quien es también tu Padre amoroso. Si yo no creo en Dios, sí, ¿qué hace la gente cuando no cree en Dios? Planificamos. Me ha tocado profetizarle a gente, yo te veo manejando una camioneta blanca, así, 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 así. Lo primero que hacen, van al otro día a la agencia de autos, van al banco a ver cómo le van a financiar la camioneta, y Dios te dice que te va a dar una camioneta de color blanco, que la vas a manejar. Ahora, ¿por qué no esperan a que Dios aparezca a alguien y diga, tome señor las llaves, se la regala Dios? Porque simplemente no creen y no confían en Dios porque ven sus propias circunstancias. Y estas 10 pruebas que todos los judíos conocen, todos los hebreos conocen, porque se enseña en las escuelas primarias, secundarias, como el ejemplo de cómo llega Abraham a ser luego Abraham, el amigo de Dios y el padre de la fe. Porque todos pensamos, fue el padre de la fe porque Dios lo eligió. Sí, Dios lo eligió, pero no pasó ninguna prueba. Vamos a ver las pruebas que pasó Abraham y cómo él gana esa confianza con Dios. La preocupación es un aliado y el temor es también un fracaso de la fe. Si yo tengo miedo a lo que va a pasar, tengo temor, que es natural del ser humano, según dicen la medicina humana, es un fracaso de la fe para mí. La ansiedad que provoca el miedo se transforma en algo que después es muy grande y difícil de revertir. Nos preocupamos de más, empezamos a ver todas las cosas oscuras, no hay palabras que nos consuelen. Y la ansiedad, y esto lo vamos a ver mañana en el curso de guerreros, vamos a ver cómo la primera estrategia del diablo es ponernos miedo. Miedo al no tener para comer, miedo al mañana, miedo a la enfermedad, miedo. Y luego el miedo trae a todo su séquito de espíritus inmundos como la ansiedad, el temor y muchas otras cosas más que mañana vamos a ver. Porque de eso tenemos que defendernos. Yo les voy a enseñar cómo trabaja el enemigo para que usted se defienda y reprenda. Con la plena certeza que el diablo no tiene mano, no tiene pie, no tiene voz, no te puede atacar, no te puede tocar el alma porque es de Dios. Lo único que puede hacer es ponerte miedo en tu mente. Ponerte distintos tipos de ansiedades y problemas en tu mente. Entonces, el temor nos enfrenta al problema cara a cara. Cuando yo siento temor por algo, ya tengo el problema cara a cara. Ya sé lo que me da temor. Ya sé a dónde ir. ¿Y qué debe hacer un cristiano? Ponerse en las manos de Dios. La oración. Estos días estaban conversando con otros pastores sobre la importancia de obedecer a Dios. Y le ha pasado a varios hermanos aquí. Dios me levanta siempre a las 3 de la mañana y no me puedo volver a dormir. ¿Por qué será? Porque Dios te está diciendo quiero que ores. A las 3 de la mañana.
Y cuando alguien le dice eso, dice, pero pastor, yo me levanto a las 5. Bueno, hacía al revés. Dormí más temprano, en vez de irte a las 12, la 1 a dormir, andate a las 9, dormí hasta las 3 de la mañana, y de 3 a 5, consagralo a Dios y te vas a las 5 de la mañana a tu trabajo. ¿Ves que Dios hace todo fácil? ¿Tenemos que cambiar hábitos para tener fe? Sí. ¿Formas de vida? Sí. Imagínese a Abraham que tuvo que salir de todo lo que él tenía hecho y realizado por casi 80 años. Y tuvo que ir al desierto. Ni siquiera sabía dónde iba. Pero la fe que Dios le puso, la semilla de fe, lo hizo obedecer a esa voz. Porque él no sabía ciertamente si era Dios. Los discípulos no solo estaban preocupados por las olas del mar en Galilea, cuando estaban en la barca con el Señor, sino que tenían, dice la Biblia, en algunas traducciones, pavor, que es un miedo extremo, de muerte. Estaban asustados. Y el Señor los amonestó por descubrir el fracaso de su fe. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Marcos 4:40. ¿Cómo no tenéis fe? Se estaba hundiendo el barco, una tormenta tremenda, parecía que todo se destrozaba, y Jesús que estaba durmiendo. Porque si la fe falla, al menos mi fe, diría yo, ¿qué pasa cuando esto sucede? ¿Acaso pierdo mi salvación? El trabajo de Dios en mi vida viene a ser como a un repentino paro, se para mi vida cristiana. ¿Qué hago? ¿Espero que mi fe retorne? El incidente en la vida de Abraham, descrito en Génesis 12:13, que acaba de leer la pastora Elsa, nos da una estimulante palabra y una que es desesperante, necesitada, cuya fe falla. Abraham enfrenta la hambruna. ¿Por qué? Porque el motivo de Abraham de ir a Egipto era la hambruna que había en Canaán, hambre. Como vemos hoy día, sobre todo en la tierra, que están aumentando de precio los alimentos de tal manera en todo el mundo que ya se está sintiendo el hambre en muchas partes de la tierra. Pero la Biblia dice, para darte fe, que llegará un día que habrá hambre sobre toda la tierra, no de pan, no de comida, sino de la palabra de Dios. El mundo está hambriento de palabra de Dios, y si nosotros nos encargamos de alimentar al mundo con palabra de Dios, te puedo garantizar a través de mi fe, de tu fe y de toda la fe de los cristianos, que saciará tu estómago también, porque vendrá saciedad, vendrá alimento abundante, vendrá milagro, prodigio, maravilla. La verdadera fe en Dios es una fe que crece. Yo no tenía la misma fe que cuando comencé y me convertí en Cristo, cuando me bauticé. Yo no tenía la misma fe cuando cumplí 10 años en el ministerio. Hoy mi fe aumentó a tal grado que yo puedo creer que hasta un elefante puede volar si me lo dice Dios. Yo puedo creer que obtengo el dinero que necesito de manera sobrenatural. Vivo encontrando billetes por la calle. Hoy mi esposa me dice, bueno, pará de encontrar dinero por la calle, por todos lados encontrar dinero. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo tengo fe. Yo para el mundo sería un desocupado, pero para Dios yo sería un director de área, un gerente en la empresa de Dios. Y si aplicamos la fe y no somos como este Abraham, vamos a ver cómo Dios responde a aquellos que se atreven a preocuparse por su fe, a ocuparse de su fe y no de las cosas del mundo. Porque la Biblia dice, ocúpate de los negocios del Padre y Él se ocupará de los tuyos. ¿Y cuál es el negocio que el Padre te pide? Evangelizar, hablar de Cristo, hablar de Dios, hablar de su palabra. Busca almas nuevas en todo tiempo y en todo lugar.
La verdadera fe en Dios es una fe que crece. En el Génesis y en el programa para el hombre de hoy, la fe crece cuando la fe es probada. Si tu fe no es probada, no crece. Necesitamos pruebas para poder crecer en la fe. Y esto es matemático. Si uno analiza la Biblia de Génesis, Apocalipsis, 66 libros, busca punta a punta y va a ver que la fe siempre es probada. Cada vez que damos una muestra de prueba de fe, Dios te engrandece, te exalta, te bendice. La bendición viene después de la tormenta. ¿Sí? Para Abraham, sin H, la primera prueba fue esa, la hambruna, el hambre. Imagínense, él era el líder, patriarca de una gran familia que no tenía un hijo propio. Pero venía hambre y él podía perder sus animales, podía perder su riqueza, podía perder todo, inclusive a todos sus parientes. Él procedió según lo humano. Fue para Egipto con su familia para alimentarla, para vivir allí, para ser un comerciante en aquel lugar, según su pensamiento. Pero ¿él qué hizo? Preparó una estrategia de mentira. Negó a su esposa, sangre de su sangre, según la ley de Dios. Mintió e hizo mentir a su esposa. ¿Cuál fue el resultado? Casi perecen cuando él cuenta la verdad a Faraón. La fe tiene que tener pruebas. No te digo que te pongas feliz cada vez que viene una prueba, pero agradece a Dios, dobla tus rodillas más, aún confiando en Dios, y dile, pase lo que pase, mi Dios, yo confío en ti. Yo sé que si hoy veo mi plato en mi mesa vacío, sé que mañana estará repleto, aún para convidar a mucha gente más. Eso es fe. Es una declaración de fe. Y Dios quiere que trabajemos con esa fe. Hubo la hambruna en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en toda la tierra, dice Génesis 12:10. Y sospecho que Abraham, como santo inmaduro, o sea, porque iba camino a la santidad, no tenía ni idea de los sufrimientos y pruebas que eran parte del cortocircuito del trabajo de Dios en la escuela de la fe, porque la fe es una escuela. ¿Y por qué digo esto? Porque a medida que vamos experimentando pruebas, nuestra fe va creciendo, nos vamos graduando. Tenemos un primer grado de fe como un grano de mostaza y luego va creciendo, creciendo y creciendo, y Dios te va mostrando que siempre ha estado al lado tuyo. Entonces, mientras Abraham creía en Dios, él sabía poco de él. No conocía a Dios. Tampoco había pasado hambre, creo que nunca. Mientras Abraham creía en Dios y sabía poco de él, podía haber pensado que Dios, quien lo había llamado, no era capaz de controlar la naturaleza, que ese Dios que se manifestaba tan poderoso no puede con mi problema, porque tarda en llegar la bendición. Y acá empezamos leyendo que cuando Nimrod, que era un rey de aquellos tiempos, lo persiguió para matarlo durante 13 años. David, siendo ungido de Dios por Samuel, tuvo que esperar 13 años donde fue perseguido, buscado por el rey para matarlo, luchó en muchas guerras donde salvó su vida el Señor milagrosamente muchas veces. Hay un proverbio que habla de cuando él está tendido, herido por todos lados, luego de grandes batallas, dice, Señor, sana mi alma, pues pequé contra ti. Dios le dio la sabiduría de la fe, que es el alma. Sana mi alma primero. No me sanes el cuerpo. No importa si hay heridas. Sana mi alma. Y en esto es algo muy importante, porque
Era un santo en potencia, era alguien elegido por Dios, Abraham, pero Abraham no creía en Dios, ni sabía mucho de Dios. Nadie le había enseñado, y él podía haber pensado que Dios, quien lo había llamado, no era capaz de controlar la naturaleza para que haya trigo, para que haya alimento. En el panteón de dioses paganos, los dioses tenían varios, pero limitados poderes. Pero quizás su Dios no era para ser molestado en un asunto como lluvias y cosechas. Él entendía esto. ¿Cómo voy a molestar a Dios para hacer que llueva y no haya hambre? Y es otra cosa que el diablo pone habitualmente, y lo vamos a hablar mañana, un espíritu llamado confusión. Dios te confunde, el diablo te confunde, continuamente. Y esto nunca se le ocurrió a Abraham, que Dios no era solamente más grande que la hambruna, pero él, dador de como una prueba de fe. Dios seguramente, con total seguridad, es mucho más grande que la hambruna, cualquier problema que podamos pasar. Egipto parecía ser la lógica solución. Lógica. ¿Cuántas veces escuchaste la palabra esta? Lógica. Es lógico que hagas esto. Es lógico que pidas un crédito si estás súper endeudada. ¡No! Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en el Señor. El crédito es una maquinaria de triturar gente que inventó el diablo para destruir la felicidad de las familias. O Dios no puede hacerte encontrar dinero por todos lados. O Dios no puede darte las cuentas pagadas. Vas a ir desesperado a pedir que el banco te perdone la cuota, te espere un poco y el gerente te mira como si estuvieras loca o loco y te dice, ¿pero qué deuda? Si usted no tiene deuda. ¿Cómo? No tiene ninguna deuda. Esto le pasó a quien te habla. En un momento muy duro, el gerente me dijo, usted no debe nada. Váyase. Y lo he visto en centenares de personas que con fe creyeron. Deme, por favor, Elsa, Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Abraham salió por fe y obediencia, pero no porque él era un hombre de fe, un practicante de la fe, sino que en su espíritu la orden de Dios fue irrevocable. Sal adelante, sal al camino, sal al desierto. Pero ni le dijo dónde, ni cuándo, ni esto, ni aquello. Y tal vez Dios deseaba que continuara al sur, hacia Egipto. Otro factor era que Egipto era menos susceptible a las hambrunas. Egipto era muy parecido a Ur. No había hambrunas porque eran grandes agricultores y siempre tenían cosecha. Cada uno estaba bendecido por un sistema de grandes ríos que permitía la irrigación, y ambas tierras, tanto Ur de los Caldeos como Egipto, eran dependientes de las lluvias que venían de la tierra de Canaán. Fíjense qué utopía, qué cosa rara, porque ambas naciones, ambos lugares eran bendecidos, Ur de los Caldeos y Egipto, pero las lluvias ¿de dónde venían? De Canaán. Y Canaán es la tierra prometida, la actual Israel. Entonces, la tierra a la cual entran para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza.
La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra en la cual Jehová tu Dios te cuida y siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Deuteronomio 11, 10 y 12. Dios habla esto con Moisés para que le diga al pueblo. ¿Y dónde estaba el pueblo? ¿De dónde venía? De la esclavitud, del desierto. Y dice, hay una tierra maravillosa que Dios la hará prosperar. Ahora, ¿qué pasa si Dios lee tu mente en este momento y ve todos los problemas que estás pasando y te dice, no quedará ni uno en 10 minutos? Cuando el pastor termine de predicar, ni un problema tendrás. ¿Vas a poner tu fe en marcha? ¿Vas a creerle a Dios o le vas a creer a las circunstancias? La agricultura en Canaán era mucho más un asunto de fe que en Ur o en Egipto. En ninguna parte, porque en Canaán verdaderamente todo es piedra, en Israel actual todo es piedra, todo es monte, son 7 montes principales, una tierra muy pequeña, no hay grandes ríos, no hay irrigación. Sin embargo, todos los años cae la lluvia temprana y tardía, el Joret y el Malgosh. Israel es una tierra próspera en agricultura. Hasta el día de hoy, y han pasado casi 5.800 años y la promesa de Dios escrita aquí se sigue cumpliendo. Ahora, ¿a quién le creo yo? Le creo con la fe necesaria a Dios, que Dios va a quitar toda tribulación de mi vida. Abraham tuvo que superar 10 pruebas. ¿Cuántas superaste? ¿Cuántas tengo que superar? Solo Dios lo sabe. ¿Llegará mi bendición antes del primer año? ¿Del segundo año? ¿Del tercero? ¿Del cuarto? ¿Del quinto? ¿O deberé esperar 13 años como esperó Abraham y como esperó David? En ninguna parte es Abraham condenado por su decisión de ir a Egipto, pero los posteriores desarrollos clarifican que esta decisión no afloró de la fe. Abraham no consultó a Dios. Este es el tema principal. No preguntó a Dios si tenía que ir a Egipto. Tal vez Dios le hubiera dicho, ¿para qué vas a ir a Egipto? Si yo te bendeciré donde pise la planta de tu pie. Pero él decidió y pensó que era lo mejor y no consultó a Dios. Más bien actuó independientemente. Y ningún altar fue levantado en Egipto a nuestro conocimiento. Si se nos dice que allí Abraham clamó el nombre del Señor, la indicación a Sarai también refleja una condición espiritual. O sea, estaba estéril. Sarai, Sara, la estéril, significa. Es casi seguro decir que la fe de Abraham falló frente a la hambruna. Tuvo miedo. No creyó que Dios le podía prosperar en la manera que su pueblo, su familia, no pasara hambre. Abraham enfrenta el futuro. Parecería que Abraham decidió ir a Egipto sin medir las consecuencias. Justo cerca de los límites de Egipto, Abraham empezó a medir los peligros que les echaban delante. Como dijimos antes, Sarai era una mujer muy bella. Y había muchas razones, buenas razones lógicas, a tener el destino de un extranjero cuya esposa era así atractiva. El esposo era fácilmente eliminado en tales circunstancias, muerto, y Abraham así apeló a que su esposa aceptara esta solución frente al problema de su seguridad.
y propuso que su esposa pasara como su hermana para no ser asesinado. Y mucho ha sido escrito sobre la propuesta que Abraham le hace a su esposa. Abraham deseaba ver a su esposa casada con un egipcio para cuidar su seguridad, despreciando a la mujer que Dios le había dado, como también por la dote que esto le traería a él, porque en ese tiempo para tener una mujer había que pagar una dote, dinero. ¿Se habrá cruzado esto por la mente de Abraham? Yo creo que es ir demasiado lejos, es hacer lucubraciones que no sabemos, pero más probable es que la explicación del capítulo 5 de Génesis sugiere que Abraham pidió una esposa, le pidió a su esposa, simular como su disponible y elegible hermana. O sea que cualquiera podía pedirla en matrimonio, pagando la dote, cumpliendo con los requerimientos de Abraham, y Abraham se hubiera librado del problema de su seguridad y su vida. Abraham podría tener el tiempo con dinero, habiendo entregado a su esposa, de, como dicen ahora, de rehacer su vida. Reitero, Abraham sin H, porque esto es importante, no era el padre de la fe, no era aquel que Dios luego elegiría y transformaría. Durante ese tiempo, Sarai permanecería en la casa de Abraham, donde su matrimonio continuaría secretamente y la seguridad de Abraham estaría garantizada. Y parecía que los beneficios eran grandes y los riesgos de que tal esquema eran mínimos. Pero tal plan era malo por varias razones. Primero de todo, tendía ¿a qué? A ignorar la presencia y el poder de Dios en la vida de Abraham. No podemos obrar por cuenta propia. No podemos obrar por cuenta propia. Tenemos que siempre depender de Dios, con la fe en Dios, esperar la respuesta de Dios. Porque Dios habla con todo el mundo del principio de los tiempos, ¿sabía? Le doy una buena noticia. Si vos querés escuchar la voz de Dios, deja de hablar, deja de boquear, deja de llorar, hace silencio y escucharlo a Dios. Tal vez pienso, ¿no? Esto estoy pensando en voz alta, que Abraham tal vez pensó que era incapaz de proveer los medios necesarios, la comida, el alimento para que su pueblo, su familia no perezca. Él había prometido una tierra, una descendencia, una bendición, luego de escuchar al Señor, y parecía como que Abraham había dejado esto a sus propios criterios para hacerlo, para concretarlo. Luego de recibir la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra, él mismo pensaba que tenía la carga de ocuparse de ser el proveedor de todos, el Jehová Jireh. ¿Y cuántas veces nos ocurre que aún en la bonanza, en el buen tiempo, también pensamos que somos responsables de la vida de nuestros hijos, del dinero, de la provisión? Y es cierto, la Biblia dice también que un padre debe proveer a su familia, pero no eres el responsable de su bendición. Toda bendición, toda suerte de bendiciones vienen del trono de gloria, vienen de la voluntad de Dios. Lo que aplica un buen padre, una buena madre, es la fe y la confianza en Dios en la oración. Uno debería preguntarse, Abraham, parecía como que Abraham habría dejado toda esta carga, toda esta preocupación para cumplirla
con su familia sin confiar en Dios. Y uno debe preguntarse si habían restos de la religión pagana de la Mesopotamia que influían en la opinión y en el accionar de Abraham. Y de cierto te digo que sí. Porque cuántas veces nos pasó, por ejemplo, yo vengo de una familia católica, apostólica y romana, y saltan muchas veces las viejas tradiciones que son paganas para Dios. Todo esto pasó a Abraham. ¿Acaso Abraham suponía, como todos los paganos, que cada nación tenía propios dioses? Una vez fuera de la tierra que Dios había prometido a Abraham, ¿no temía a su Dios más poder o capacidad para proveerle y protegerlo? ¿Tenía Dios, se habrá preguntado Abraham, más poder, que tenía que andar vagando por el desierto y buscando proveer a su pueblo? Tales pensamientos entrarían perfectamente en una mente pagana. Y fíjese qué término duro, porque usted me dirá, yo no soy pagano, pero a veces parecemos. No lo somos, pero parecemos. El plan de Abraham estaba mal porque él arriesgaba la virtud y la pureza de su esposa, porque una esposa solo debe entregarse a quien Dios le dio por esposo. Recuerde las cartas de Pablo, ¿sí? La mujer no se niega al marido, el marido no se niega a su mujer. Era para un solo hombre y ese era Abraham. Pero por miedo, por falta de fe, seguro que pensó en la dote, en que se salvarían ambos y no morirían de hambre. Dios había prometido hacer de él una gran nación. De Abraham vendría una gran bendición a todas las naciones y también el Mesías. Y ahora Abraham estaba deseoso de correr el riesgo que otro hombre tomara a Sarai como su esposa. ¿Cómo podría entonces ella ser la madre de la descendencia de Abraham? Fíjese lo que hubiera ocurrido si alguien hubiera tomado a Sarai como esposa. Abraham también estuvo equivocado porque miraba que su esposa le trajera bendición a él cuando Dios había prometido que traería bendición a otros a través de Abraham, no de Sarai. A través de Abraham vendría la bendición del mundo. Y haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham en Génesis 12, 2 al 3. Haré de ti una nación grande y la bendeciré y la engrandeceré. Tu nombre será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas, dice Dios, en ti todas las familias de la tierra. No dijo algunas, todas. Quiere decir que si hubiera aplicado la fe verdadera, si hubiera contenido esa fe que Dios le estaba demandando, hubiera visto la realidad de la promesa inmensa de Dios. Pero como Dios siempre prueba, y prueba la fe. Sin fe nadie agradará a Dios. Sin fe nadie entrará al reino de los cielos. Abraham estaba usando a su mujer como protección y bendición más que las promesas que Dios. Valorizaba más el plan humano que las promesas que Dios le había dado. Y finalmente el plan de Abraham estaba equivocado porque sus temores eran hipotéticos, o sea, era hipotéticamente lo que él pensaba, pero no era realidad. Su ética era especulativa de una situación que ocurría en ese momento, pero no veía más allá de su nariz. Miremos cuidadosamente a los temores de Abraham, porque todos ellos eran sobre el futuro.
Y yo siempre enseño, hace 36, 37 años ya, de que uno debe recordar su pasado para ver de dónde te sacó Dios. Vivir tu presente con Cristo y su palabra, pero no preocuparte del futuro porque le pertenece a Dios. Tu futuro, mi futuro, el futuro de los hijos de Dios le pertenece a Él. Él todavía no había entrado en la tierra. Y lo que él temía fue establecido en términos del futuro. Y aquí hay un aparente caso de ética situacional, la ética de la situación. O sea, que se hacía razonable, era lógico que él pensara de esa manera por la situación que estaba viviendo. Había hambre en toda la tierra, había problemas, Dios le manda salir de la tierra cómoda y de bendición y se dirige a Egipto. Pero cuando está a las puertas de Egipto empieza a pensar, uy, pero mi mujer es muy linda, me van a matar, se van a quedar con mi mujer. Mejor digo que es mi hermana, así la puedo dar en casamiento, yo me salvo, me dan la dote, tengo dinero. Fíjese la cantidad de cosas que barajaba la mente de Abraham. ¿Y cuántas veces ante una situación difícil, ante un problema, tu cabeza se llenó de ideas y de soluciones? Y ni una sola de ellas vino de Dios. Porque estoy seguro que ni una de ellas, que ni siquiera escuchaste una pequeña voz que está en tu mente y te dice, espera en mí y verás mi gloria. Yo tengo tu solución. Solo confía. Espera mi cumplimiento. Pero la ética de la situación, o sea, lo lógico, por eso te dije antes, recuerda la palabra lógica, es lo que Abraham aplicó. Y Abraham no estaba equivocado en considerar la posibilidad que alguien apreciara la belleza de su esposa y otras cosas le siguieron. Mucho de lo que tenemos de autocumplido. Es cierto que Sarai fue vista como una mujer bella y esto fue reportado al faraón. Fíjese a dónde llegó. Le contaron, aquí vino un extranjero con una esposa una hermana muy bella. Sería bueno que Faraón la tome para su harem. Pero lo que era más crítico, crucial, era el clamor de ambos, Abraham y Sarai, que ella era su hermana. No era su hermana, era su esposa. Y por lo tanto, elegible para el matrimonio, porque si era la hermana de Abraham, estaba disponible. En ese tiempo las mujeres eran valorizadas por su belleza y se pagaban dotes, dinero. Mientras que nosotros solamente podemos conjeturar cómo sería la acción de Faraón si la verdad fuera conocida. Él se sentiría plenamente justificado en haber tomado a la hermana de Abraham para su harem. Era lógico, lo podía hacer, la podía comprar. Dios trabajó en la vida de Abraham en una manera muy destacada y Abraham supuso que las posibilidades de escapar de los peligros de Egipto eran tan peligrosas como él lo había considerado. Y Abraham hizo la decisión en la presunción que él podía prever las consecuencias de sus acciones. Dios le enseñó a Abraham lo que desearía su esposa. Ni estaba equivocado en suponer que alguien podría matarlo para casarse con ella. Era lógico, recuerde la lógica. Abraham estaba equivocado para asumir que todo esto pasaría, pero solo la única manera de prevenir que esto no ocurriese era mentir. A veces decimos una mentirita piadosa, quedamos bien, ¿para qué vamos a quedar mal?
La mentira no es piadosa ni impiadosa, es mentira y es pecado contra Dios. En ninguna parte está la promesa y la protección de Dios considerada, porque Dios le había prometido: todo aquel que te bendijese será bendito, aquel que te maldiciere será maldito. Yo haré grandes las familias de la tierra a través de tu nombre. O sea, Abraham olvidó la promesa de Dios. El pecaminoso engaño, por lo tanto, ha empezado antes que cualquier peligro sea real en la vida de Abraham y Sarai. Pero luego se cumplirían, porque esto también lo vamos a ver mañana, cómo acciona el diablo. Primero te pone la preocupación, te pone el pensamiento, y sí, olvídese de esas palabritas pequeñas, creo que son adverbios, y sí pasa esto, y sí no me pagan, y sí no me cumple este, y sí, olvídese de eso. La palabra de Dios es sí, amén. Lo que dice Dios se cumple, lo otro no. Los temores de Abraham son cumplidos. Esa podés leer Génesis 12, 14 al 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, que fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Amén. Pero los temores de Abraham no eran hipotéticos. Había pensado bien. Y esto pasó justo, igual, tal cual Abraham había temido. Pero Abraham no fue la víctima de lo que él temía. Él fue la causa de lo que vino a pasar. El temor de Abraham fue por el futuro y su plan de acción sin fe. Porque evidentemente Abraham hasta aquí cero en la fe. Realmente sucedieron eventos, casos, cosas que dieron una dolorosa lección para las posibilidades para el futuro, que son más numerosas que las que podemos predecir. Abraham es enfrentado con un dilema que él nunca había considerado, de entregar a su esposa. Pero me imagino que querría a su esposa. Y esto fue todo bien planeado y pensado, y Sarai simularía como su hermana, y él postergaría cualquier matrimonio hasta que la hambruna pasara y ellos podían alejarse de Egipto. Pero el plan de Abraham solo consideraba a los hombres de Egipto. Y, por supuesto, cuando veían los egipcios, dirán: es tu mujer. Cuando vean los egipcios la verdad, es tu mujer, me matarán a mí y a ti y te quitarán la vida. Abraham entra en cuentas de que su fe falló, que está solo, desesperado y en una situación aún peor que la primera. Y nunca había entrado en la mente de Abraham que Faraón podría estar interesado en Sarai. Porque si hubiera sido cualquier hombre, simplemente hubiera dicho: no, por ahora no la vendo, por ahora no la entrego a mi hermana, no me satisface. Pero ¿cómo Abraham le iba a decir a Faraón que no? Si Faraón deseaba a Sarai. Entonces él la llevó a ese palacio esperando el tiempo de la consumación de la unión.
Mientras Abraham, pedía postergar los planes de otros, Faraón no tomaría ni una sugerencia de este tipo. Él la llevó a ella, a su palacio, esperando el tiempo de la consumación de matrimonio, y no había evidencia de la relación física entre Faraón y Sarai. Y mientras el periodo de preparación normalmente habría sido en la casa de Abraham, en este caso, este periodo de preparación para que Sarai se convierta en una de las esposas de Faraón en el harén de Faraón, lo hicieron en palacio. O sea, la alejaron de Abraham. Y Sarai probablemente soportaría un relativamente largo periodo de preparación para ser presentada a Faraón. Tal era la costumbre de esos días. Pero cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía en el tiempo de sus atavíos, sus ropas, esto es decir, 6 meses siendo bañadas con perfumes aromáticos, afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey y todo lo que ella pedía se lo daban para venir ataviada con ellos dentro de la casa de mujeres de la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sagazas, el eunuco del rey, que guarda de las costumbres, y no veían más al rey, salvo si el rey la quería y la llamaría por su nombre. Esto está en el libro de Esther 2:12, 14, a modo de ver dónde estaba Sarai y por lo que estaba pasando. Ahora puedes imaginar la soledad y los agobiantes noches de Abraham, en la que Abraham debe haber pensado lo que estaba sucediendo en palacio. Abraham había perdido a Sara para que mintiera y que esto estaba bien para él. Él consintió que su mujer mintiera. O sea, no solo pecó, sino que hizo pecar a su mujer. Y lo trató, como él contó, el miembro de la corte, pero lo que contenía disfrutar de esta situación fue el darse cuenta lo que significaba. Faraón le estaba dando estas cosas a Abraham como una dote, porque Abraham recibía regalos continuos del faraón. Esto le caía bien a Abraham, pero sin Sarai, su esposa. Fíjese cómo estaba acabando el plan perfecto de Abraham, sin su esposa y recibiendo regalos. Me imagino que cada vez que recibía un regalo de Faraón y pensaba lo que estaba ocurriendo con su esposa, se sentiría muy mal. Esto le caía bien a Abraham, dice la palabra, pero sin Sarai. La prosperidad no es una bendición nunca sin la paz que viene de estar bien con Dios. Repito, la prosperidad no es nunca una bendición si la paz de estar bien con Dios no viene primero. Primero tengo que estar bien con Dios y luego vendrá automáticamente por bendición la paz con Dios. Léeme Génesis 12, 17 y 19. Liberación divina y amonestación real. Génesis 12, 17 y 19. Y ya terminamos por hoy. El jueves que viene continuamos. Del 17 al 19. Correcto, señora. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Amén. La mentira, como decía mi padre, tiene patas cortas. La mentira se descubrió. Faraón supo que era su mujer y que traía maldición a su casa. Significativamente, Dios no ha sido mencionado en este versículo hasta el versículo 17. Y a Abraham le fue permitido fallar y actuar muy torpemente hasta que la situación parecía sin esperanza. Y se nos dice que él clamó, no se nos dice, perdón, que él clamó por ayuda de Dios. No clamó a Dios. Sin ser solicitado, Dios intervino en la vida de Abraham. Faraón y su casa son golpeados por algún tipo de plaga. Sus síntomas pueden haber sido tales como para sugerir que la naturaleza de la ofensa era de tipo sexual, y no nos dan detalles aquí de cómo fue la plaga, ni cómo se dieron cuenta de su origen. Abraham fue confrontado por el propio faraón, completamente amonestado. Abraham no tenía excusa ni explicación, y hasta donde hemos leído, él no declaró una palabra en su defensa. Sin duda alguna, esta fue una actitud sabia tomada a la luz de la ofensa que Abraham había hecho a Faraón, y no era cualquiera de ser retado o molestado inmensamente, innecesariamente. La ironía de la situación es obvia. Aquí un pagano amonestado, amonestando a un profeta de Dios, porque también es llamado profeta. Entonces, fue una amonestación real que Abraham dolorosamente recordaría. Qué triste, sin embargo, que Abraham no podría hablar, porque esto sin duda se oponía a cualquier manera a su fe en el Dios que vive quien le ha llamado. Lo conducía, la conducta del cristiano grandemente, la conducta del cristiano tiene que ser grandemente afectada por su fe, por su credibilidad, por su testimonio. Aquí en este caso se descubrió la mentira totalmente y la ofensa. Y luego si leemos 2 versículos nada más, Génesis 12:20, y después lee en el 13 el 4. Génesis 12:20 y el 13 el versículo 4. La restauración de Abraham. Sí, dale. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y el 13:4. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Amén. Viene la restauración de Abraham. ¿Por qué? Faraón cumplió su palabra, los dejó ir, y lo inmediato viene que Abraham se acordó del altar que había levantado y allí invocó a Jehová. ¿Qué diferente realidad surgió desde el razonamiento sin fe de Abraham? Mientras en Egipto la pureza de Sarai fue protegida por causa de esa costumbre que mencionamos, que está en el libro de Esther, nadie la había tocado, ¿sí?, hasta que pasaran los 6 meses, según era la tradición. Y la vida de Abraham fue preservada. Y más que esto, todas sus posesiones fueron
mantenidas. No perdió absolutamente nada, ni siquiera los regalos que Faraón le había hecho como dote de Sarai. Quedaron intactas. Y al extremo de todo esto, Abraham, todos aquellos que con él fueron escoltados de regreso a la tierra de Canaán. Nadie fue muerto, nadie fue destruido. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer y con todo lo que él tenía. Y subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Lot era su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esto está en Génesis 12:20 y en el 13:2. Quiere decir que a pesar de su falta de fe, a pesar de haber desobedecido a Dios, a pesar de haber hecho todo lo que hizo Abraham, Dios descubre el plan de Abraham en la boca de Faraón y no le permite a Faraón matarlo, destruirlo, quitarle de las posesiones. Todo lo que Abraham había pensado que los egipcios le harían no ocurrió, pero la verdad salió a luz y Abraham se redime con el Señor al levantar clamor hacia nuestro Dios. Qué tontos deben haber parecido los temores de Abraham a la luz de la historia. Y para evitar la hambruna, Abraham fue forzado a enfrentarse a Faraón, al poder de Egipto. No fue empleado en contra de él, más bien fue asegurado su arribo a Canaán, custodiado por los egipcios, fue asegurado. Abraham salió más rico de lo que había venido, pero nada de esto había resultado de la falta de fe de Abraham y de sus deshonestas acciones. Fue resultado de la gracia divina, del cuidado providencial de Dios. En los versículos 3 y 4 de Génesis 12 recuentan la repetición de los pasos de Abraham en el orden de reverso, en el orden cuando volvió. Primero vino a Negev, luego finalmente a Betel, a Jaí, y cuando retornó al altar que había edificado anteriormente, una vez que salió de Ur, otra vez más ofreció sacrificios e invocó el nombre del Señor. Como conclusión, hermanos, esto enfatiza que el hecho que el viaje de Abraham cautiva la atención como un paralelo del futuro viaje de Israel, mientras que la presencia de Israel en Egipto no puede haber sido placentera, la protección de Dios se la proveyó allí. Siempre está la protección y el favor de Dios para aquellos que creen, aquellos que demuestran delante de Dios fe verdadera. ¿Sí? A pesar de todas las cosas que Abraham hizo mal, fue bendecido, fue multiplicada su bendición financiera, nadie tocó a su mujer por las costumbres, y las hambrunas continuarían siendo parte de la vida del pueblo de Dios en la tierra, la que ellos estaban yendo, pero ellos deben aprender, todos los pueblos, que las hambrunas vienen de Dios como una prueba de fe. Yo digo, la pandemia, las pestes, la destrucción, vienen como una prueba de fe para confiar en nuestro Dios. Y si el pueblo de Dios no desea enfrentar hambrunas, ellos deben enfrentar al faraón que tienes delante. Porque siempre habrá un faraón, un gigante, un Goliat, un miedo que debes romper. No importa en qué circunstancia ellos puedan estar inmersos, como pueblo de Dios te hablo. No importa las circunstancias, lo grave que te parezca, Dios siempre estará contigo. Dios es más grande que cualquier hambruna, que cualquier faraón de la tierra, que cualquier Goliat. La pureza del pueblo de Dios nunca debe ser puesta en riesgo. No abandones la palabra, no abandones tu fe en Dios. Dios te pide fe, aumenta tu fe. La pureza del pueblo de Dios
no debe ser puesta en riesgo jamás. La inocencia, el amor, la verdad, la paz. Y que en aquellos días el Mesías todavía no iba a aparecer para la salvación de su pueblo, vendría después. Y hay muchos principios que podemos sacar de este pasaje, que los vamos a ver ya la semana que viene. Pero podemos leer uno que escribí, que cuando Dios promete los fines, también te promete los medios. Yo quiero que hagas tal cosa, pero Dios te da la provisión para hacerlo. Dios quiere que hagas una iglesia para 1000 personas, pero Dios te proveerá el dinero, los ladrillos, los albañiles, todo. Te proveerá la forma de hacerlo. Pero en sus días de falta de fe, Abraham creyó que Dios no proveería los medios necesarios. Dios siempre provee, Jehová Jireh, Dios proveedor, para lo que Él promete. Hay una canción secular titulada Trabajando como el diablo y sirviendo al Señor. Porque el diablo no para. El diablo está siempre trabajando de diablo. Esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es que nuestra fe falla porque nuestro Dios es muy pequeño en nuestra mente. Si nosotros creemos que Dios es grande, nuestra fe será grande, nuestro poder será grande. Sabemos que la fe de Abraham falló, pero también hemos visto que su fracaso no frustró el plan de Dios para tu vida. Si sos débil en la fe, decile como el padre del lunático le pidió a Jesús, Señor, ayúdame en la fe. Pero el plan de Dios para tu vida y para mi vida y para todo creyente, individualmente, colectivamente, se cumplirá. Es sí y amén. Y tal vez tú quieras hacer como Jonás, que se tomó el barco, como decimos aquí, y se fue, quiso huir. Dios lo mandó a profetizar sobre Nínive y el tipo se escapó. Al poco tiempo naufraga, se lo traga la ballena. Y allí dentro, en la peor circunstancia, se dignó el señor Jonás, escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa que por falta de fe no oímos la voz de Dios? No oímos que Dios está con nosotros. La fe de Abraham falló porque su Dios era muy pequeño. Tal vez eso creía. Pero un pastor inglés, el pastor Phillips, hace casi 200 años, escribió un libro titulado Tu Dios es muy pequeño. Ahora, ¿cuál es tu Dios? La circunstancia, el problema. Es maravilloso este libro. Y para cerrar, yo puedo tener un poco de fe y ser capaz de valorar lo que Dios me dio. Y mire la locura que le voy a decir. Si yo tengo fe, voy a agradecer a Dios la prueba. Porque la prueba me hace libre, me hace fuerte, me hace intocable para el diablo. Yo tenía una abuelita gallega que decía, cuando los gallegos cantan, si no revientan, por poco le faltan. Te puedo decir mi esposa, cuando yo estoy medio loquito, nervioso, tengo algún problema o algo como cualquiera, empiezo a silbar o a cantar. Y no me importa dónde esté. Yo confío en Dios. El ejemplo de este pasaje y de esto que le ocurrió, porque vamos a hablar de todos los temas de que Abraham tuvo que pasar. Pero la única manera, porque Abraham no necesitaba lecciones de cómo hacer crecer su fe,
porque las vivió en carne propia. La hambruna, el desierto, la persecución. Imagínense esos 6 meses de Abraham teniendo a su esposa en el harén de Faraón, carcomiéndole la cabeza que por culpa de su mentira, su mujer estaría pasando por lo peor. Sin embargo, Dios los sacó a luz en bendición tanto a ella como a él. Los bendijo grandemente. Ahora imagínense si Abraham hubiera tenido fe en Dios de primera. Fíjese cuán importante es estudiar la palabra de Dios y cómo Dios nos puede revelar que esta actitud, a pesar de que tuvo 0 fe, que no confió en Dios, confió en sus planes, el plan de Dios se cumpliría porque ya lo había bendito Dios. Ya había declarado que en su nombre las familias de la tierra serían benditas. Porque si Faraón mataba a Abraham, se acababa la historia. No se cumpliría la bendición de Abraham, pero Dios hubiera levantado un José, un Pedro, un Juan, al cual bendeciría y a través de él bendeciría las naciones de la tierra. Pero qué hombre, qué demonio, qué cosa en la tierra, qué poder, qué Dios puede impedir el plan trazado por Dios, y dice la Biblia, desde el principio de los tiempos. Nadie, ni siquiera Faraón, ni siquiera nadie se pudo oponer al plan de Dios, y Dios le puso en la cabeza de Faraón no matarlos, bendecirlos, sacarlos, darle más cosas, más bendición. Y parecería injusto porque Abraham fue premiado, parecería, por Dios. No. Abraham era parte de la promesa de Dios para la salvación de la humanidad. Porque fíjese que del linaje de Abraham nace Jesús. Nace un rey David. Fíjese la cantidad de hombres importantes, si estudia la Biblia y la genealogía bíblica, va a ver la cantidad de bendición que hay en los descendientes de Abraham. Entonces, hermanos, cuando yo vi esa serie de televisión de Netflix, una película, una serie, y vi ese rabino escapando por su vida, y en el momento peor, porque se había afeitado la barba, se había quitado todos los atavíos de rabino, ya no oraba a Dios, tenía temor, miedo, se orinaba encima con 80 años. Cuando se tuvo que enfrentar a lo peor, que era cruzar los Pirineos sin tener aire, era asmático, Dios le habla y le dice, si Abraham superó las 10 pruebas que le puse, ¿cómo tú no lo vas a hacer? Y el hombre murió de casi 100 años, en la historia verídica, casi 100 años en los Estados Unidos, siendo rabino, sirviendo a Dios. La semana que viene seguimos con esto que a mí me maravilló, porque lo único que vi en la película es, si Abraham pudo superar las 10 pruebas que Dios le puso, me dejó tan impactado, sorprendido, que el Espíritu Santo me guió a reestudiar, buscar las 10 pruebas. ¿Cuáles eran? Imagínese la última. Cuando Dios le pide, luego que Sara le da a su único hijo, que lo sacrifique, a Isaac con 12 años. A ese grado, luego de haber pasado 9 pruebas anteriores, yo creo que ese fue el altar de la graduación de Abraham como el padre de la fe, como el amigo de Dios. Porque ¿quién de nosotros se atrevería a levantar un puñal contra su sangre, contra sus hijos? ¿Solo porque Dios te lo pidió? Piensa en esto, medítelo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Esto hay más, mucho más para la semana que viene, creo que nos va a tomar otra más.
Y recuerde, mañana empezamos con el seminario de guerreros. Va a ser por círculo cerrado, como decían acá los planes de auto. O sea, va a ser un grupo cerrado. Solo ellos van a recibir la invitación para entrar. Y tiene un costo. Mantuvimos, a pesar de la hiperinflación, la locura que hay aquí del año pasado, porque es necesario para los planes de Dios. Yo nunca pido dinero, nunca pido nada, pero los que entren, háganlo con la convicción que lo que usted está colocando allí no es solo para usted, para su bendición y revelación, porque les voy a enseñar cómo defenderse de todos los ataques habidos por haber del enemigo, cómo sacarlos, lo que es trauma, lo que es doble personalidad, lo que es miedo, todo eso se debe enseñar en 12 semanas. Necesito que cada uno de ustedes piense, no como ahora, mire que 8 en punto, terminaron las salutaciones, se ora y se empieza. Si usted llegó tarde, se lo pierde. A la segunda vez que alguien llega tarde, se excluye por mandato de Dios. Se tienen que anotar, me tienen que mandar un WhatsApp, ya hay 7, 8 personas anotadas, no importa la cantidad, hay que pagar en Argentina 3.000 pesos, igual que antes cualquier curso, tiene $10 o 10 euros según sea la nación del extranjero, saben cómo enviarlos, compartan con otra gente que quiera aprender, porque es pura guerra espiritual y puro defensa y ataque al enemigo. El enemigo le puedo garantizar que después de 12 clases queda pulverizado y nunca más vuelve a molestar. Pero les pido seriedad. Yo lo anuncio 8 menos cuarto, 15 minutos antes de las 8, 7 menos cuarto en Paraguay, 8 en punto se ora y se arranca. No hay alabanza, es un seminario, es un curso para su bendición, porque usted va a bendecir a mucha gente. ¿Sí? Mañana comenzamos, le he puesto el nombre de guerreros, esto vino por revelación cuando estábamos hace 2 semanas en uno de nuestros cultos, mientras estaba predicando en las Dorcas, creo que la hermana Mónica, vino la revelación de Dios y me dijo, haz esto. Van a ser 12 viernes de pura enseñanza, de ataque, contraataque. Va a ver cómo el enemigo lo va a querer atacar inmediatamente, pero no va a poder. Te veo que cuando viene una tormenta y muchas veces se llena de bichos afuera y rebotan contra el vidrio y no pueden entrar, bueno, de esa manera. No te va a poder tocar el enemigo. Amén. Mañana, 8 menos cuarto, los espero. Todavía hay tiempo, anótese. Y por favor, envíe su pago. No el mes que viene, el año que viene ya no sirve. Porque la inflación viene muy fuerte. Hay cosas que pagar, todos son costos. El otro día la que estuvieron en Dorcas vieron, se conectó la pastora Elsa y yo no sabía realmente, por cuenta de ella, y el que es gratuito, a los 20 minutos se corta. Es como esa máquina que si no pone otra moneda no sigue, bueno, se cortó. Yo estoy pagando $, por cada transmisión. 24 horas de transmisión, no se corta. Tengo acceso a los canales de YouTube, a redes, a todos lados. Se está difundiendo por todos lados. Por eso le pido responsabilidad. No es lo mismo las 8 que las 8:30 que las 9 menos 20. Si no puede, no se anote. Pero conságrele a Dios, si usted siente en su corazón que lo necesita, que lo quiere hacer, conságrele a Dios 2 horas. Lo único que le pide Dios. 2 horas, papel y lápiz, anote. Si puede grabar, grábelo, porque a veces hay funciones que algunas computadoras tienen o teléfonos de poder grabar lo que está viendo, porque es una llamada general, así que lo puede grabar. Y sea responsable ante Dios, no ante mí. Pues yo hasta el año pasado, y ya entrado el mes de marzo, le pregunté a Dios si debía seguir con todo esto por la falta de responsabilidad de muchos hermanos.
¿Y sabe cómo me sentía yo? Le soy sincero. Todos cuando necesitan, porque a mí me llaman todo el día, a cada hora, ore por esto, ore por aquello, me pasa esto, me pasa aquello, el otro. Cuando echaron buena, como decía mi abuela, si te he visto no me acuerdo. Ni siquiera llaman para saludar. No es el caso de ustedes, estoy hablando de otra iglesia, no de esta, ¿eh? Estoy hablando de otros. Pero hay que tener responsabilidad con Dios. Y la honra que un siervo de Dios busca o merece, no es el dinero solamente. El dinero es para pagar costos, gastos de todo esto y nada más. Son las vidas cambiadas, las vidas transformadas. Pues ¿sabe qué feo que es para un siervo de Dios como yo? Para un profeta, para un pastor, el rango que tengas. Es ver que las personas pasan años y años y años y viven pidiendo por lo mismo y no hay bendición. Uno se siente frustrado, se siente mal, no hice bien mi trabajo, Señor. Porque yo me levanto, mejor dicho, me acuesto a las 3 de la mañana, después de haber orado, intercedido, junto a listas de oración, hablo continuamente con gente, hago exorcismos por teléfono, exorcismo, de gente que se quiere matar. Y siempre la bendición viene de Dios. Nunca me ha fallado. Nunca me ha faltado. ¿Y sabe por qué Dios me dice, cobrar el seminario? No porque me haga falta plata para nada. Al contrario. En el peor momento es cuando Dios más te bendice. ¿Sabe por qué lo hago? Porque Dios está probando, como lo probó Abraham, tu fe y tu fidelidad. Si no puedo ser, no eres fiel en lo poco, porque es poquito. A nadie le hace daño esto. Y si no tienes el dinero, realmente no puedes o no quieres. Porque la gente a veces dice, no puedo, no me alcanza para llegar a fin de mes, menos te va a alcanzar. Porque no lo pones a Dios por primero. ¿Sabe por qué se llama diezmo? Porque es el 10% de todo lo que ganás, no es tuyo, es de Dios. Y el primero que cobra es Dios. Yo todos los meses hago mis gastos, planillas de Excel, es un programa, pongo entrada, salida, esto, el otro, el producido del mes, automáticamente el 10%, el día primero de cada mes, y hace 25 años, 26, que aprendí esto, después de muchos años convertido, que jugaba con Dios, decía, bueno, si el mes pasado le di mucho para que le vea menos este mes, si me hace falta a mí para cambiar la alfombra, para cambiar el coche, no, primero Dios. Y si Dios te lo pide, más. Aquí nunca, los que me conocen de hace años y los que me han conocido así virtualmente, nunca he pedido nada, nunca obligué a nadie a nada. Simplemente te invito a que participes mañana y por favor, confírmeme por email. Hoy cierro ya el círculo, el grupo de WhatsApp va a ser cerrado. Y le pido a los que entren que no, al momento de entrar, no hagan las picardías que he visto el año pasado, de pasarle a un amigo, una amiga, gratis y que no pague. No. Hay que tener responsabilidad y seriedad con Dios. Con Dios, no conmigo. A mí no me va ni más ni menos. Me da lo mismo. Pero yo quiero que su alma prospere. Yo quiero que usted prospere, sea bendito, sea prosperado, sea sanado. ¿Sí? Estoy enseñando mucho a aquel que quiera de las bendiciones de diezmar a Dios. Porque si no te alcanza, es el mejor momento para empezar a diezmarle a Dios. No cuando te sobre, cuando te falte, cuando no puedas pagar las cuentas. Cumplí con Dios primero y después vas a ver si Dios no cumple contigo. Amén. Bueno, vamos a orar, nos despedimos hasta mañana. El que quiera participar del curso de guerreros, ¿sí? Y el domingo el culto va a comenzar creo que a las 7 de la tarde porque hay una votación popular que es mejor y qué sé yo, porque algunos se nota que comen mucho al mediodía
y le queda atragantada la comida acá porque se comen todo, o no pueden dormir la siesta, entonces están mejor a las 7. En principio es a las 7 de la tarde. Cualquier cambio se les va a avisar por todos los grupos. Amén. Así que, doña Elsa, pastora emérita, ¿puedo orar para así nos despedimos? Bueno, Muchas gracias por su colaboración, ahí, de lectora. Adelante. te damos gracias, Padre amado, por esta noche. Gracias, Señor, por todos los que han participado, por la vida de cada uno de ellos. Te pido una especial bendición para cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor. Vos conocés, Señor, su entrada, su salida. Bendecí cada uno de sus hogares. Prosperalas, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que te pedimos, vos lo cumplís en tu tiempo. Enseñanos, Señor, a esperar, a tener la paciencia necesaria. Gracias por la palabra, gracias, Señor, por la enseñanza, y te pido una bendición más, Señor, para el profeta, una bendición para mi familia, y una vez más te doy gracias, Señor. Debemos saber agradecerte por todas las cosas que nos has dado y las que nos darás. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Que nada ni nadie nos la pueda quitar, ni restar, ni achicar, que la fe cada día sea mayor, Señor, que confiemos en ti, que es lo único, Señor, que vale la pena en estos tiempos tan difíciles, tiempos tan tristes y tiempos tan complicados. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos, sin ti no somos nada, Padre amado. Te doy gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, hermanas, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana con el curso de guerreros y lo que no, los veo el domingo a las 19 horas. Hora Argentina, 18 en Paraguay. Paraguay, Chile y Brasil tienen una hora menos ahora, ¿sí? Y oremos siempre por Irene, que está en la buena batalla de la fe, está luchando con su enfermedad, pero está junto a su madre, que está fuerte, está bien, así que ayer hablé con ella y bueno, esperando el gran milagro de Dios. Dios las bendiga. Chau, chau. Bendiciones, muchas gracias por la palabra. Bendiciones para todos. Bendiciones, gracias. Gracias. Adiós. Bendiciones, buenas noches. Oscar, ¿armaste el grupo de mañana? No. Ah, bueno. No te olvides de pasarme después. O de incorporarme. Ya está, usted me dijo que sí, todo lo que Sí, manda sí. el WhatsApp. Bueno, La abuela, gracias, no me Oscar. olvido. Tengo pelo blanco, pero no me olvido. Gracias. Ni tengo tampoco el viejo alemán ese que me hace olvidar las cosas. Bueno, gracias de nuevo. Buenas noches. Está hablando